Los Reyes Magos, el día en que el mundo fue visitado por la esperanza antes de que la estrella apareciera, antes incluso de que los sabios levantaran la vista hacia el cielo, el mundo ya estaba cansado, las naciones vivían bajo el peso del miedo, los poderosos defendían su lugar con violencia y los pobres aprendían a sobrevivir sin hacer preguntas. Parecía que la historia se repetía sin ofrecer salida. Sin embargo, en lo profundo del silencio, Dios preparaba una respuesta que no nacería del poder, sino del amor. En una extensa región del Oriente, donde los desiertos se encontraban con antiguas ciudades de comercio y pensamiento, existía una hermandad de estudiosos. No eran sacerdotes ni reyes, sino hombres que habían consagrado su vida a la búsqueda de la verdad. Creían que Dios, aun siendo invisible, había dejado huellas claras de su presencia en la creación, en el orden del universo, en la conciencia humana, y en la esperanza que nunca muere del todo. De esa hermandad surgieron 3 hombres que el mundo recordaría como Reyes Magos, aunque ellos jamás se llamaron a sí mismos de ese modo. El primero era Anuar, hombre de edad avanzada, de palabra escasa y mirada profunda. Había pasado más años observando el cielo que hablando con los hombres. Su barba canosa y sus manos marcadas por el tiempo eran testimonio de una vida entregada al estudio paciente. El segundo era Efraín, de espíritu reflexivo y corazón ardiente, lector incansable de textos sagrados de muchos pueblos. El tercero era Jamil, más joven, inquieto, viajero incansable que conocía los caminos del mundo y las heridas de la humanidad. Los 3 coincidían en una convicción: la verdad no pertenece a quien la encierra, sino a quien la busca con humildad. Una noche, mientras Anuar ajustaba sus instrumentos, notó algo distinto. No fue un cambio brusco, sino una novedad suave, casi respetuosa. Una estrella nueva había aparecido en el firmamento. No competía con las demás, las superaba en claridad sin opacarlas. Anuar sintió que el corazón le latía con fuerza. Esto no es casual, susurró. El cielo está hablando. Llamó a Efraín y a Jamil. Los 3 observaron la estrella largo tiempo, sin decir palabra. En ese silencio, cada uno comprendió algo distinto, pero todos llegaron a la misma certeza: Dios había intervenido en la historia. Efraín fue el primero en romper el silencio. Los antiguos escritos hablan de una señal semejante, de un rey que no gobernará con espada, sino con justicia. Jamil añadió: si es así, no podemos limitarnos a observar. La verdad exige movimiento. La decisión de partir no fue celebrada por todos. Algunos sabios los consideraron imprudentes. El conocimiento se guarda, decían, no se persigue como una ilusión. Pero Anuar respondió con calma: la verdad que no transforma la vida se vuelve estéril. Así comenzó el viaje. Antes de partir, eligieron cuidadosamente los dones que llevarían. No eran simples regalos, sino confesiones de fe. Anuar tomó oro, reconociendo que el niño anunciado sería rey, aunque su reino no se pareciera a ninguno conocido. Efraín eligió incienso, porque intuía que aquel rey sería también Dios, digno de adoración. Jamil, tras una noche de oración, eligió mirra, aún sin comprender del todo por qué su corazón se inclinaba hacia ese perfume amargo. Partieron al amanecer. El primer tramo del viaje los llevó a través de vastos desiertos. El sol castigaba durante el día, y el frío mordía al caer la noche. El cansancio revelaba debilidades, y la sed probaba la fe. Si Dios nos llama, preguntó Jamil una tarde, ¿por qué el camino es tan duro? Anuar respondió tras un largo silencio: porque no busca turistas del espíritu, sino peregrinos del corazón. Durante las noches, la estrella reaparecía, no siempre brillante, no siempre cercana, pero siempre suficiente para seguir adelante. Efraín comenzó a comprender que la fe no consiste en verlo todo claro, sino en confiar incluso cuando la luz es pequeña. En las ciudades que atravesaron, fueron testigos de la desigualdad. En los palacios abundaba el banquete, en los barrios pobres, el llanto. Jamil ayudaba a los necesitados siempre que podía, compartiendo agua y alimento. Si este rey existe, decía, su reino deberá sanar estas heridas. El viaje no solo los desplazaba en el espacio, los transformaba interiormente. Anuar, que había confiado siempre en la precisión de los cálculos, aprendía a aceptar el misterio. Efraín,
que amaba las palabras, aprendía a escuchar el silencio. Jamil, que confiaba en su fuerza, aprendía a depender de Dios. Tras muchas jornadas, llegaron a Jerusalén. La ciudad vibraba con actividad y tensión. Allí preguntaron sin rodeos, ¿dónde está el rey que ha nacido? La pregunta inquietó a todos. El rey Herodes, al escucharla, sintió que su poder estaba amenazado. Mandó llamar a los sacerdotes, quienes confirmaron que el Mesías debía nacer en Belén. Herodes recibió a los magos con palabras amables, pero su corazón estaba lleno de miedo. Vayan, les dijo, encuentren al niño y regresen para informarme. Yo también deseo adorarlo. Efraín percibió la mentira escondida tras la cortesía. El poder que teme perderse se vuelve cruel, susurró. Al salir de Jerusalén, la estrella volvió a aparecer con una claridad renovada. Los condujo a Belén, una aldea pequeña, casi olvidada por los grandes del mundo. Allí no encontraron ejércitos ni tronos. Encontraron una casa humilde. Al entrar, el tiempo pareció detenerse. María los recibió con una mirada serena, profunda, como quien ha aprendido a confiar plenamente en Dios. José permanecía cerca, firme y silencioso, y en brazos de su madre, el niño, no hablaba, no imponía, pero todo en él hablaba de Dios. Anuar cayó de rodillas. He buscado la verdad en el cielo, dijo, y la encuentro ahora en la tierra. Efraín ofreció el incienso. Todas las palabras sagradas encuentran en ti su cumplimiento. Jamil, con lágrimas, entregó la mirra. No comprendo el dolor que anuncia este don, confesó, pero confío en que traerá vida. María escuchaba en silencio, guardando cada gesto en su corazón. Sabía que aquel encuentro era señal de que Dios no había venido solo para un pueblo, sino para todos. Esa noche, Dios habló en sueños a los magos: no regresen al camino del miedo. Despertaron con el alma transformada, partieron por otro camino, no solo para evitar a Herodes, sino porque ya no podían vivir como antes. El regreso fue distinto. Donde antes había prisa, ahora había paz. Donde antes había preguntas, ahora había esperanza. Anuar regresó a su tierra y dejó los instrumentos del cielo. He visto la luz verdadera, dijo, ya no necesito medir sombras. Efraín dedicó el resto de su vida a enseñar que la sabiduría culmina en la adoración. Jamil recorrió caminos contando la historia del niño que había cambiado su destino. Con el paso de los años, muchos olvidaron los nombres de aquellos hombres, pero no olvidaron su testimonio. La historia de los Reyes Magos se convirtió en símbolo de toda alma que, al percibir una señal de Dios, se atreve a dejarlo todo para seguirla. Esta es la sexta historia de los Reyes Magos. No es solo el relato de un viaje antiguo, sino la memoria viva de un Dios que salió al encuentro de quienes lo buscaban desde lejos. Un Dios que no se dejó encontrar en el poder, sino en la humildad. Un Dios que sigue encendiendo estrellas en medio de la noche para guiar a quienes aún se atreven a creer. Porque mientras haya alguien dispuesto a ponerse en camino, la historia de los Reyes Magos nunca habrá terminado.